Let's get ready to rumble. ¡Díganle que no está pelota! ¡Cachorros! ¡Campeones del béisbol! Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un capítulo más de Shots Antideportivos Olímpico. Bienvenidos a la Deportiza, ¿no? Así ya La fue Deportiza. Bautizado este programa. ¿Cómo Qué están? horror. Sí, ya sé. ¿Cómo estás, Dave? ¿Has disfrutado de los Juegos Olímpicos? Sí, la verdad, no veo las competencias que son de madrugada. Por ejemplo, el partido de México no lo vi, veo las repeticiones. Los que son de 6 a 11 o 12 de la noche y luego a las 6 de la mañana. Sí, yo también hago lo mismo. Un par de veces me he desvelado, por ejemplo, viendo el béisbol, el softball, tiro con arco, pero son contadas las veces en las que me he intentado dormir tarde. La verdad es de que intenté ver el partido de México-Brasil. Intenté dormirme antes de las 10 de la noche para más o menos dormir 6-7 horas e intentar despertar a las 3 de la mañana para ver el partido y dormir un lapso bien de tiempo. Fracasé. Y lo tuve Sí. que ver y así ya en repetición en la mañana. Sí, yo también lo vi en repetición y pues qué decepción con la selección mexicana que pues no jugaron mal y nada, pero pues los penales como siempre Los malditos penales. la cagaron, ¿no? Muy mal muy mal cobrados los penales y de Brasil pues bien cobrados, los metieron 4. Pero Brasil no es no se sintió, ¿sabes? Esa magia. Al final sí hubo dominio de parte de Brasil, pero no era Neymar, no era Hulk, los que estaban en el campo como en 2012, ¿no? O sea, no se sintió como esa misma vibra. También de parte del seleccionado mexicano. Pero este capítulo no va a ser de fútbol. No vamos a hablar de fútbol en los Olímpicos porque lo que usted menos quiere saber es de fútbol en los Juegos Olímpicos. Sí, hay muchos deportes que la gente ve cada 4 años, como para hablar de fútbol que puedes verlo cada 8 días, ¿no? Sí. Y sí, o sea, hay deportes como, pues es la verdad, en parte también que no los pasan, ¿no? O sea, un mundial de atletismo llegan a pasar nada más las pruebas principales o... Sí, necesita ser muy clavado. Sí, sí, o esgrima, ¿no? Cosas de ese tipo que solo ves ahí en las Olimpiadas. Y desafortunadamente, pues no le está yendo bien a México. Pero recuerde que vamos a tener 2 capítulos esta semana también. Y en el siguiente capítulo vamos a hablar de los mejores y los peores papeles de México en los Juegos Olímpicos. Sí, así que espere ese capítulo el lunes. Ahorita tiene su tradicional Shots Antideportivos de los jueves, en el que, David, ¿quieres decirle a la gente de qué va a ser este capítulo? Sí, va a ser de deportes que alguna vez estuvieron en los Juegos Olímpicos y que ya no lo están, pero la mayoría son deportes muy raros, ¿no? Que ahorita ya hay algunos no tan raros, pero hay unos que de plano ahorita ya no podrían pertenecer a los Juegos Olímpicos ni de chiste, ¿no? Sí, hace una semana usted tuvo su capítulo de Rusia y de los Juegos Olímpicos de inauguración y skate, y ahí hicimos mención de algún par de deportes de 1900. Más o menos vamos a retomar ese periodo, porque la mayoría de ellos empezaron con la modernidad de los Juegos Olímpicos, pero traen como una vibra detrás que impidió que siguieran trascendiendo. Sí, sí, aparte eran deportes, la mayoría como muy, pues justo de esa época, ¿no? Como que no había todavía el profesionalismo de hoy y, o sea, se hacían como de otros elementos para poder desempeñar ese deporte como el dinero. Sí, también. Y para abundar un poquito más, este capítulo lo vamos a dividir de cierta forma en un par de deportes. Al principio va a tener su tradicional corte y después vamos a cerrar el capítulo hablando también de los mismos. Así que no espere que estemos hablando de los Juegos Olímpicos de Tokio en esta edición. No, sí, por eso les dije lo del capítulo de la siguiente, bueno, de esta semana, que ahí sí vamos a hablar un poquito más de los Juegos, de México y etcétera, porque pues también hay que ver qué pasa, ¿no? Con todas las medallas que faltan.
Sí, y pues a lo mejor usted se siente identificado con algún deporte de los que vayamos a describir, porque muy posiblemente los llegó a practicar en su niñez, o a lo mejor los ve en la televisión, pero no están en las Olimpiadas. Sí, sí, como por ejemplo la motonáutica. Sí, por ejemplo, que es un deporte que le puso, yo te soy sincero, yo pensé en alguna parte de los Juegos Olímpicos que podrían incursionar en la Fórmula 1 en alguna variante e introducirla en los Juegos Olímpicos. Sí. El no a la motonáutica viene como ligado a esa parte, que justo el COI dice no a los motores en nuestras competencias, pero sí hay un registro, ¿no? Con esta competencia. Sí, exacto. Estaría muy interesante, bueno, no sé si estaría muy interesante ver la Fórmula 1 en las Olimpiadas. Una variante tal vez, pero... Como en los Picapiedra. Con los Picapiedra. Pero creo que sí sería, digo, si alguna vez llegan a estar, que no creo, sería algo muy polémico, ¿no? Sí, sería... Pues es que es un deporte de mucho dinero. Entonces, el COI pues solamente dejaría entrar a qué te gusta, a Francia, Inglaterra, Italia, algunas escuderías en Estados Unidos, pero pues no es como que Atlética tenga o Herdes vayan a participar en los Juegos Olímpicos, claro, ¿no? sí, tendría que ser por una país. marca. Ajá. Pues Sí. sí. No, en Fórmula O. Pero vamos a hablar un poco más de la motonáutica, que es pues un deporte de exhibición, por así decirlo, que se incluyó en los Juegos Olímpicos de Londres de 1908. Solamente se disputaron 3 modalidades de la competencia, y digamos que es como como estas carreras también como de lanchas que hay, pero la versión muy muy antigua, ¿no? Sí, pues estamos hablando de antes de la Primera Guerra Mundial, y solamente jugaron 2 naciones, que en este caso fue Francia y fue Gran Bretaña, así que digas, uff, qué competencia fue, ¿no? De hecho hubo 3 carreras y en una de ellas solamente llegó uno a la meta. Sí, era, o sea, un deporte muy poco funcional, la verdad, y de muy poco y aparte no jaló, esfuerzo físico, ¿no? Es como lo que le pasó al surf ahorita, ¿no? Que hubo muy poca afición viendo el surf, porque hay que decirlo, los deportes en el mar pues no son como los más entretenidos de todas las justas. Sí, el surf es un poco complicado porque digamos que los videos que te echas en YouTube o los documentales pues son muy diferentes a una competencia, porque aquí es como en todas las competencias que tienes que aventarte 10 madrazos seguidos de estos güeyes hasta que les salga una rutina buena, ¿no? Sí. En el video de YouTube pues ya ves el compilado de todo lo chido que hacen, ¿no? Tubo, estos güeyes atravesando. Exacto, pero pues no le sale a la primera, entonces sí es un poco cansado ver el surf, una competencia de surf. Sí, pues muy seguramente en 10 años vamos a estar hablando del surf como deporte de estos que estuvo, pero ya no volvió a estar, ¿no? Sí. Y más porque las siguientes justas son en París, y pues no creo que vayan a meter surf en París. Exacto, no. Y bueno, otro deporte que también estuvo en algún momento es el cricket, que este deporte es un poco menos raro que la motonáutica, pero de todas formas es un deporte como muy segmentado a ciertos países, ¿no? Sí, yo siempre confundí el cricket con el croquet. Ajá. Son dos diferentes. Sí, y de hecho haciendo este programa, esta investigación exhaustiva, pues encontré todas las diferencias entre uno y otro, y pues la verdad es que el cricket pues tiene un bat, ¿no? Sí, es como una especie de béisbol o de softball, ¿no? Sí, más o menos. Sí. Tiene por ahí unas reglas bien extrañas. O sea, por si el béisbol, el softball y todas esas madres son complicados, el cricket, no mames, está ahí, también. Sí, y hay que mencionar que la mayoría de estos deportes que estamos mencionando, la motonáutica, por ejemplo, y el cricket son deporte de gente con mucho dinero. Sí. Y los dos casualmente estuvieron en Londres, en los Juegos de Londres, ¿no? De hecho, bueno, ahorita casi todos los que estamos mencionando van a nacer o en las Olimpiadas de 1998 o en las, de 1899.
1998. No, 1908 y 1900, ¿no? Bueno, no sé, las primeras de los juegos modernos creo que eran 1896, no me acuerdo. Pero después van a ser estas de 1900 que son en París y después estas de Londres de 1908. Así que pues, sí, son demasiados años, ¿no? Para empezar, son hace 100 años, deportes que ahorita si quisieran meter el cricket, por ejemplo, pues también se habría una fracción en Inglaterra muy feliz de que pudieran practicar este tipo de ajustes. Sí, y también una fracción, supongo que aquí White de Lomas de Chapultepec o el Pedregal muy feliz. Sí, muy seguramente, ¿eh? Pero pero pues hay que seguir con este tipo de deportes, ¿no? Por ejemplo, también está el croquet, que también es otra cosa que te juro que si en un examen me hubieran puesto qué es cricket, qué es croquet y qué es croquet, creo que hay otro, un desmadre así. No mames, no, en la vida lo hubiera atinado. Bueno, pues el croquet, a diferencia del cricket, es que no es como béisbol. Este es el juego que practican en Alicia en el País de las Maravillas. Exacto. O también en Rugrats también hay un capítulo donde el abuelo juega croquet, que es como muy común verlo en las caricaturas, no sé por qué, pero es como un martillo que le pegas a una pelota y la pelota tiene que pasar por unos arcos muy pequeños que están clavados en el pasto, ¿no? Sí, también no tengo idea del sistema de puntuación de esta cosa. No sé si tenga algún peso determinado la bola. Si tú eres un aficionado del croquet y quieres corregir todo, eres bienvenido y contarnos todas tus historias, Whitescan querido. Y igual se jugó nada más en 1900, en París. Sí. Y París tiene como demasiadas curiosidades, ¿no? Porque para casi todos los deportes en los que vamos a estar hablando, pues París tiene un problema. La otra vez dijimos que pues se fundan los Juegos Modernos en 1896, pero ocurre que quieren planear los Juegos de París de 1900. ¿Y qué es lo que pasa? Que un gran francés dice, no, ni madres, güey. Yo quiero hacer mi propia justa de Juegos Olímpicos, y los llama una especie de competencia de ejercicios atléticos. Y de ahí que incluyan a cosas como la cuerda, el salto de sacos, porque son justas de atletismo pero menores, ¿no? Entonces por eso van todos estos Juegos Olímpicos a París de 1900 y pues la gente como que dice, huevo, puedo practicar sin ser un profesional. Y por eso tardan también 5 meses esos Juegos Olímpicos. Así que a eso se debe que en 1900 haya reportes tan extraños o tan extravagantes, o que usted en un campamento que haya ido, si es scout, seguramente lo sabe hacer. Sí, hay juegos que se volvieron muy comunes o muy, como dices, muy de escuela, como muy de niños, que en ese momento los incluían en los Juegos Olímpicos. Bueno, y ahora vamos a hablar del juego de palma, que es uno de los deportes de raqueta más antiguos del mundo. Y antes se jugaba literal como con la mano, como el frontón. Y la pelota era hecha de piel de rata en ese entonces. Pues ahí en ese tiempo pues no tenían la capacidad de hacer plástico como la tenemos ahorita, y por eso se utilizaban la piel de animales. Tan solo el más ejemplo claro es el balón de fútbol, balón de rugby, el balón de fútbol americano por alguna extraña razón también después siguió esa horrible tradición. Pero esto le pasó y es un deporte francés. De hecho, la aristocracia francesa es la que más practica esta madre. Sí, fue un deporte que se inventó en Francia en el siglo XVII y después ya lo convirtieron muchos años después en deporte olímpico en Londres 1908 y fue de exhibición en París en 1900 y en 1924 también. Sí, nada que agregar de este juego porque ahí tenemos al tenis. El tenis que sí es profesional a varios niveles y que ya tiene no una pelota hecha de rata. Sí. Y vamos a hablar rápido de otro deporte que es más común y que volvió en estos Juegos Olímpicos de Tokio, que es el béisbol. Y el béisbol regresa a Tokio porque es el deporte por excelencia gringo, pero también el deporte por excelencia japonés. En Japón lo practican muchísimo. Si usted se avienta un juego de los Yankees de Tokio, seguramente le va a mamar, ¿no? Sí. El béisbol se empezó a jugar de forma
ya olímpica, por así decirlo, en Barcelona 92 hasta Londres 2012, pero ahí decidieron dejarlo a un lado, lo quitaron de los Juegos Olímpicos de Río y volvió en Tokio, y la razón por la que quitaron el béisbol era porque pues es un deporte que dura mucho tiempo y que también no les como que no les salía hacerlo como torneo, porque era muy complicado organizar a los equipos, tenían que empezar desde mucho antes de que empezaran las Olimpiadas como tal, la inauguración, y terminaban casi a punto de que casi al 5 para la clausura. Y y tampoco era tan espectacular, ¿no? Es con lo que se ha peleado el béisbol todo este tiempo en la MLB, buscar hacerlo más dinámico para que la gente lo pueda ver en la tele y no se aburra. Que está cabrón porque o sea, si tú viste los juegos de ahorita o en general de la novena mexicana, sí fue lento, pero no fue tan lento como ver un juego de ligas mayores, ¿no? O sea, sí hay como un ajuste en cuanto al tiempo. Le pasó más al softball porque tenían, como que iban contra el reloj, ¿no? Tenías que sacarla a jugar a los 20 segundos. Y estos güeyes como que sí lanzaban antes de los 20 segundos, pero lanzaban a primera y regresaba la bola. Entonces, sí hubo como un ajuste por ahí para hacerlo un poquito más dinámico, pero sigue siendo lo mismo, ¿no? O sea, son 9 entradas. Sí, son 9 entradas y la verdad, siendo muy sinceros, no es tan atractivo ver el béisbol en la televisión. No, y menos sin gente, y menos sin chela en las gradas, y menos... Sí, es como lo que hablamos con Pablo, ¿no? O sea, sí es la ópera, güey, pero pues no mames, la afición es la que al final hace el béisbol. Exacto. Y bueno, pues creo que es momento de hacer nuestra primera pausa del programa de hoy y regresamos con más historias. Me parece bien. Estamos de regreso, amigos. Espero que se hayan servido un mezcal tierra firme, como nosotros en este momento. Salud. Pueden seguirlos en Instagram como Tierra Firme-mezcal, en Facebook como Tierra Firme 20. Y recuerden también que deben de seguir a Casa Capital. Pueden ir a comer ahí, están muy chidos los tacos de ribeye en República de Cuba, esquina con Allende. Síganlos en Casa Capital-centro. Sí, usted recuerde que puede ir a escuchar los capítulos de Shots Antideportivos a ese lugar, así que no se pierda de todo lo que hemos venido haciendo en Casa Capital. Perfecto. Pero pues hay que seguir hablando de los Juegos Olímpicos que nos han cautivado con muchas escenas memorables en esto de Tokio 2020, que estamos en 2021, pero pues ya no importa. Uh-huh. Pero también escenas memorables que nos han regalado los Juegos Olímpicos desde 1900. Es correcto, como cuando se jugaba el juego de tirar la cuerda, por ejemplo, que es un juego muy común entre los Boy Scouts y entre las personas que van de día de campo. Literal, que yo nunca lo he practicado y siempre me he quedado con las ganas. Y yo creo que es un gran deporte, güey. Me encantaría verlo a nivel profesional. Yo estoy casi seguro que sí lo practicamos alguna vez. En alguna excursión que fuimos, recuerdo haber jugado eso. Es que suena de verdad a algo que sí diría, güey, que está bien increíble, porque al final, cuando terminan jalando a todos, el que está hasta adelante cae al lodo, güey. Sí, exacto. El chiste justo es humillar a tu rival tirándolo al lodo, ¿no? Bueno, en este caso, en los Juegos Olímpicos no había lodo de por medio, pero sí había como una meta, digamos, que tú tenías que jalar la cuerda, jalar al resto del equipo, y si pasaban cierta marca, ya te daban el punto, por así decirlo. Y la mayoría de los que participaban en el equipo de tirar la cuerda eran luchadores o eran gente que se dedicaba como a, pues sí, lucha grecorromana o halterofilia o cosas así que tenían mucha fuerza. En el pentatlón, güey. En el pentatlón al final, los últimos dos que lleguen, no importa que hayas tú llegado antes, que se tengan que aventar esta justa para que ya sea así definitivo, güey. El último gran esfuerzo, güey, físico.
Sí, ojalá lo pusieran en Tokio, lo hubieran puesto en Tokio y lo pongan en París, ¿no? Y si no, van a tener otra oportunidad para Los Ángeles en Estados Unidos. Y ahora vamos con una disciplina que a mí me intrigó mucho y que a mí me gustaría ver ahorita porque está muy cabrón. A mí también. De hecho, creo que hay varias disciplinas de todo lo que venimos hablando que digo, pues está bien que estén o no estén, ¿no? O sea, ya en general. Pero esta en definitiva creo que te exige que Michael Phelps nos hubiera regalado una exhibición increíble. ¿Y por qué chingados la quitaron, güey? Sí, está muy chida porque es natación con obstáculos. Y no cualquier obstáculos. A lo mejor usted sigue pensando que es como en el atletismo que van brincando vallas. No, aquí recordamos que estamos hablando de 1900 y que tenían que nadar por debajo de barcos o de lanchas. Eso está chido, güey. Eso sí deberían de haberlo. O sea, sí, les ponían literal así barcos en el camino y en algunos tenían que pasar por encima del barco y en otros tenían que nadar por debajo de los barcos. Y también ponían un poste que tenían que subirlo. O sea, era una carrera de 200 metros con obstáculos. Está bien chingón. Eso sí es un deporte olímpico. Sí, nadando. Como un triatlón. Como triatlón, pero o sea, literal en el río, pero les ponían que saltaran el barco, o nadaran por debajo de él, o ponían un tubo y tenían que subirlo. Sí, es un juego digno de a lo mejor no... Ahorita sé que los Juegos Olímpicos todo el mundo es muy delicado y a lo mejor podemos dañar susceptibilidades al meter este tipo de disciplinas, pero hexatlón, si hay algún hexatlón que nos esté viendo en este momento, deberían de proponerlo para el guión de la siguiente temporada. Sí. Y que Rosique narre esto. Sí, pues Rommel Pacheco, por ejemplo, era del hexatlón, ¿no? Él podría implementarlo. Y bueno, vamos a seguir con otro que no es tan raro, pero es un deporte que se puso como muy de moda en los 70s y es el hockey sobre ruedas. Sí, a lo mejor nuestros papás hubieran querido que esta disciplina trascendiera, más en Estados Unidos, porque sí era como un pedo más de, güey, vamos a andar en patines. Ahorita hay una gran cantidad de TikToks muy chidos de güeyes que siguen practicando este tipo de cosas. Ah, no, la guaruca. La guaruca. Ajá. El juego de pelota encendida. Ajá. Sí. Y ahorita, pues era un deporte pues, en patines, el mismo concepto en el hockey. El hockey sobre hielo, pero en patines. Ajá. Que siempre que tengo la oportunidad de decir esto lo digo, que yo practiqué hockey sobre ruedas. Qué bueno, porque yo no sé patinar. Lo practiqué en la primaria, era parte del equipo de hockey sobre ruedas de la primaria. Por ejemplo, si usted quiere ir a practicar este deporte, puede ir a velódromo, no sé si ya está abierto o no, pero ahí practican ese tipo de cosas. Sí, y bueno, el hockey sobre ruedas se presentó en los Juegos Olímpicos de Barcelona del 92, que sigue las mismas reglas del hockey sobre hielo, pero es sobre pavimento. ¿Se pueden darle en la madre? Sí. Bueno, no pueden pelear. En los Juegos Olímpicos tampoco se pueden pelear. Eso nada más es de la NHL. Güey, eso estaría bien chido. Sí, en la NHL está la regla de que puedes literal cantarle un tiro al güey del otro equipo. Con razón en la película de los patos cuando juegan contra la URSS, güey. No sí. Se dan en la madre. Sí, no. En los Juegos Olímpicos no está esa regla. Ni en los mundiales, solo en la NHL. Y se pelean y los sacan, creo que son 5 minutos. Y ya después pueden volver a entrar. Sí, si no, usted puede revisar nuestro capítulo de la NHL que va a estar apareciendo en este momento aquí arribita. Sí, y fue la única vez que se implementó el hockey sobre ruedas en las Olimpiadas y lo ganó Argentina. Argentina. Que ahorita enfocaron una cucaracha, ¿no? Mientras estaban jugando, quién sabe qué. Ah, era sí. Como handball, ¿no? Creo que lo que están jugando. Sí. Ajá. Sí, enfocaron. Así de bueno estaba el partido de Argentina. Y vamos con otro deporte que se llama la cane. Bueno, no sé si se pronuncia así, debe ser como francés, la can o algo así. Pero es como la esgrima, pero en vez de tener las espadas, tienen bastones. Tenemos una gran cantidad o una cantera de
policías en México que podrían haber concursado en este tipo de desmadre. Bien lo mencionas, es como la esgrima, básicamente es lo mismo, pero le dan una macana a los cabrones para que se den en la madre. Sí, que según yo sí hay como, es que sí es parecido a la esgrima, ¿no? Hay como imágenes muy viejas que justo que es como, sí, como que traen un bastón, por así decirlo. Si eres aristócrata seguramente Exacto. sabías hacer algo con tu bastón, no nada más te lo llevabas de mamador, ¿no? En esa época era para defenderse, pero este deporte es digno de reemplazar al esgrima porque ya el esgrima también está lleno de reglas y de cosas que le quitaron mucho atractivo. En lo personal, o sea, yo sé que a lo mejor si eres esgrimista y me vas a matar, pero en lo atractivo yo creo que ya le dista mucho este desmadre que le han venido quitando al esgrima poco a poco. Sí, y vamos a pasar con otro deporte. Bueno, si se puede llamar deporte, yo creo que es más bien como... No sé qué sea, es una actividad, pero es trepar la cuerda. Trepar la cuerda, que usted lo puede recordar en deportes gringos y en todas las películas donde el niño gordo no se quiere subir a la cuerda. Es más difícil de lo que parece. Sí, es muy difícil. Hay que aclararlo. Yo pienso que sí debería seguir siendo una competencia olímpica y nada más para que lo aclaremos. En esas justas subían de 7 a 8 metros, nada despreciables, 7, 8 metros. Estos güeyes, la verdad es que tenían un gran esfuerzo y cuentan o dicen los que saben en esa época, estaba prohibido en las reglas olímpicas ponerles un billete hasta arriba para que se esforzaran mejor, güey. Sí, pues también lo pueden ver en la prueba final de Ninja Warrior. Ándale, sí. Tienen que subir el monte Fujimori, no sé cómo se llaman. Ajá. Yo insisto, yo odio subir la cuerda en general, creo que es de las cosas que más me cagan en el mundo, güey. Sí, es muy, muy complicado. Y otro deporte que igual es de ricos, que yo tuve la oportunidad de ver hace poco un partido de polo. Pensé que ibas a decir que practicar y dije, ¿dónde está el caballo? No. Ojalá tuviera un caballo. Momo, eres un caballo. A mí me dan miedo los caballos, güey. Sí, a ti te dan miedo los caballos, tampoco patinas. Ajá. No puedes practicar ni hockey ni polo. Ni equitación. Uh-huh. Pero el polo, que es un deporte igual de gente millonaria, ha sido olímpico en 5 ocasiones. París 1900, Londres 1908, Amberes 1920, París 1924 y Berlín 1936. Que se practicó de forma oficial en las Olimpiadas, y el polo pues es como una especie de, ¿cómo decirlo? Como de hockey sobre un caballo, ¿no? Sí, así tal cual es la mejor definición de ese desmadre. Sí. Pues el mejor representado no puede estar, fue patrocinado directamente en el sexenio de Calderón por narcotraficantes como la Barbie. Ahí usted podía ver directamente esas playeras tipo polo. Sí, exactamente, que los uniformes del polo son justo playeras tipo polo, con los números como los que traía la Barbie, ¿no? Sí. Y vamos a pasar con el racquetball, que aquí, si hubiera estado el racquetball, México hubiera garantizado una medalla con Paola Longoria. Teníamos a la mejor del mundo, güey, pero ni exhibición. No, es un deporte que, por ejemplo, sí está en los Panamericanos, uh-huh, y está en algunas otras competencias, pero todavía no es olímpico. Es que, digamos que vulgarmente conocido como el squash. Bueno, es parecido al squash, ¿no? Uh-huh. Más bien. Y solo se jugó de forma oficial en las Olimpiadas en Londres 1908. Si usted tiene la oportunidad y no es una pauta publicitaria, como lo sí es Tierra Firme, puede ir a la Federal a practicar squash a un lugar muy agradable, sin ningún tipo de compromiso, porque pues, en el oriente de la ciudad o se practica fútbol o se practica skate, y pues tiene la oportunidad usted de ir a ver a alguien jugar squash y practicarlo sin ningún pedo. Sí. Y Paola Longoria, por ejemplo, que creo que es como la Pelé o Maradona o Messi o el futbolista que ustedes quieran,
del racquetball, ¿no? Sí. Y ahorita está en Televisa haciendo reportajes. Sí. Y no es con Marc Rosas, güey. Sí, está Pero con bueno, Marc Rosas. Creo que no puedo referir. Ella, debo confesarlo, siempre se me ha hecho muy guapa, güey. Y yo era muy fan de ella, güey. O sea, en general, verla jugar se me hacía como, güey, estás muy cabrona. Sí, pues sí juega muy cabrón. Y pero pues digo, ojalá llegue a estar en los Juegos Olímpicos, ¿no? Sí, ojalá. ¿Y qué te parece si vamos con este deporte muy extraño que se jugaba en los Juegos Olímpicos de 1908 por ahí, en París, y se trata de dispararle al pichón? Así es, tal vez usted ya lo haya escuchado en el canal de Dross, pero no lo había escuchado de nuestras dulces voces, que era pues básicamente lo mismo que es el deporte olímpico de disparar al plato, pero en vez del plato pues utilizaban un pájaro. Exactamente. Mucha gente lloraría en este momento si esto ocurriera en el 2020. Sí, pues tan solo recordar la inauguración de Seúl 1988, Con las palomas. donde soltaron palomas muy cerca del pebetero y las palomas se incendiaron. Sí, y usted recordará en esta inauguración que emblemáticamente se pusieron imágenes de palomas en todo el estadio. Sí, de Tokio. sí, a partir de ahí ya no usan animales vivos para, ¿no? Para cualquier cosa. Para güey. cualquier cosa. O sea, sí está mal. O sea, por donde lo veas, al final se murieron más de 300 animales en esta justa. Exacto. Se murieron más de 300 aves. Y se practicó una vez, güey. Y solo una vez, o sea, imagínate, eran muy buenos, ¿no? Entonces, para el dispararle al Esa era pichón. una época en la que estaba más acostumbrado a disparar, ¿no? El mundo Exacto. en general. Sí, de hecho el ganador derribó 21 palomas. Yo no creo poderle dar ni a una, güey. No, Sí. está muy cabrón y también un deporte muy horrible. Y vamos con el último, que yo creo que es el más bizarro de toda la historia de los Juegos Olímpicos. Pero es uno que tal vez puedas decir muy atractivo, ¿no? O Sí. sea, solucionarían muchos... Bueno, la descripción de este deporte es un duelo de pistolas. Y cuando empecé a leer el titular de esto, inmediatamente me remitió al viejo este. Güey. Sí, claro. Pero me equivoqué. Porque no se trata de esto. Sí, eso es lo primero que piensas, ¿no? Sí. Entonces sí me gustaría aclarar esa parte, porque cuando uno piensa en duelo de pistolas, dices, güey, se enfrentaron uno contra uno, güey. Así, México, Estados Unidos, Rusia, Ucrania, Rusia, güey. No mames, qué duelos con pistola, pero no. Sí, no eran tan salvajes como pensábamos. Resulta que eran, o sea, le tenían que disparar a un maniquí, ¿no? Sí, se ponían una careta completa, una serie de protecciones, estaban dentro de cabinas y les ponían un maniquí a cierta distancia y tenían que disparar. Pero no disparaban una bala, que eso sería todavía más salvaje. Disparaban una bala de cera, que es, como dicen en toda nuestra exhaustiva investigación, el precursor del paintball. Exacto, sí, era, digamos que este deporte se fue transformando, ahora también vemos tiro a una diana, ¿no? Pero en ese entonces, pues sí era como un maniquí, eran balas de goma y ellos igual estaban como súper protegidos, ¿no? Pero, sí, yo también cuando lo leí, lo primero que pensé fue... Dos güeyes disparándose. Sí, es que hubiera estado increíble, güey. Sí, imagínate nada más en la tensión previa a la Segunda Guerra Mundial en Berlín 1936, güey. No mames. Todo hubiera sido horrible. Sí. Y algo como curioso fue que en Sydney 2000 hicieron una encuesta para ver qué deportes regresaban de este tipo. Y este deporte de tiro de duelo a pistola tuvo un 32% de votos que pedían que regresara. Así es. Entonces la gente está más a favor de este tipo de cosas de lo que usted piensa. Tal vez una última mención honorífica sería a la pelota vasca.
o mejor dicho, lo que viene siendo el High Alai, que Exacto. también fue uno de los deportes que se practicó en su momento. Solamente incursionó una vez como olímpico, como High Alai, y obviamente lo ganó España. Y también vino como exhibición a México. Se practicó en 1968 y me parece que en Barcelona también hubo exhibición de este deporte. Pero pues solamente hay un campeón que es España, pues, por obvias razones, ¿no? Sí. Este comentario le gusta a Mikel Arriola, que él es un practicante de la pelota vasca. Sí, que hasta la fecha usted puede ir a ver juegos de pelota vasca ahí al frontón de México. Sí. Bueno, ahorita no sé por la pandemia, pero antes de la pandemia podías ir. Sí, y si no, pues usted puede ir a su pared de confianza donde van a estar todos los güeyes de las esquinas jugando frontón. Sí, nada más que sin el, Sí, el guante la ¿no? madre raqueta o quién sabe qué es esa madre. Que es de High Alai, justamente. Sí. Pero bueno, amigos, estos fueron algunos deportes raros que se practicaron alguna vez en los Juegos Olímpicos. Otros de los que estamos a favor de que regresen, otros que no. Como La pelota vasca. La pelota vasca, por ejemplo. La natación con obstáculos también estaría El tiro chingón. con pichón, güey, El también. tiro de pichón. A lo mejor ya con plato puede ser, no necesariamente con el pichón. Al tiro a dron, güey. Así un A un güey dron, que, exacto. que maneja el dron a 350 kilómetros por hora y tú, ¡pum! Le tienes que dar. Sí, estaría muy chido. Pero bueno, amigos, Ponte en esa idea, ¿eh? Se dijo primero. sí. Estos fueron los deportes raros de los Juegos Olímpicos. Habían más de los que pensé. Sí, yo también. Yo pensé que nos íbamos a quedar como ligeramente cortos y decir el salto de rana, la carrera de sacos, algo así, pero pues estos están bastante atractivos, como la carrera de natación Sí. con obstáculos. Yo creo que es algo que tendríamos que seguir y seguir impulsando en las academias, ¿cómo se llama? De Nelson Vargas. La que es dueño, el güey. Sí, Nelson Vargas. ¿no? Tendrá que implementar ese cabrón, ese tipo de cosas Sí. ahí, estaría bien chido. Y pues nada, señores, estos fueron las anécdotas de Tokio. Y antes de despedirnos, tenemos que hablar de algo todavía más importante que las Olimpiadas, y es que el América ya regresó a jugar. Exactamente, volvió la Liga MX, que ahora se llama Grita México Apertura 2021. Quién sabe quién sea el cabrón que se le ocurren esos nombres, güey. Pero, mames, hay que invitarlo. Hay que invitarlo para A que Mikel nos dé Arriola, ¿no? una explicación. Mikel, tú sabes que esta es tu casa. Y el América ahorita no me acuerdo en qué lugar va, creo que va en sexto, ¿no? Va en séptimo. Producción En dice séptimo lugar. Pues está como siempre, empieza el torneo. Ganan un partido las Chivas, pierden otro, el América empata uno, gana otro, los Pumas pierden uno y empatan otro, Y lo importante Cruz Azul aquí va es perdiendo. que Pumas sigue sin calificar, aunque sea la jornada 2. Prometieron por ahí un jugador de los Pumas que va a ser campeón. Está pendejo. Un brasileño, ¿no? Ajá, Dineno, creo que se llama. Una No, cosa así. no. Bueno, trajeron a unos brasileños y ahí, pero no se ve tan prometedor el camino para los Pumas. Cruz Azul tiene campeonitis. Sí, Cruz Azul. Cruz Azul tiene ahí una camita de 23 años que puede Sí. aprovechar sin ningún pedo. Sí, creo que si no clasifica no pasa nada, nadie lo va a criticar. Y y bueno, esperen el próximo capítulo donde sí vamos a hablar ya de México en las Olimpiadas, que no hemos hablado, queríamos esperar a que ya fueran de salida los Juegos Olímpicos para ver qué pasaba. No ha pasado mucho con México, lamentablemente. Pero ahí sí ya vamos a profundizar más en el tema. Así es, México, ojalá antes de que acaben los Juegos Olímpicos acumule más de 3 medallas de bronce. Esperemos que la selección olímpica el viernes, que es un día después de este capítulo, pues sume una medalla más al conteo y que pues cerremos bien, ¿no? Que se esperaban 6, no van a llegar 6. No, ni de pedo. Lástima. Pero bueno, amigos, esperamos que les haya gustado este capítulo.
Nos vemos el próximo lunes, ya que hayan acabado los Olímpicos. Y el siguiente programa será de lucha libre dedicado a Triple Manía, que es el próximo 14 de agosto. Así es. Esperen el deporte, el pancracio, el deporte de los chingadazos de verdad. Exacto. Nos vemos, amigos. Bye.